Me despido de Bruselas y tomo un tren a la histórica ciudad de Yper. Aunque amo los trenes, este viaje no fue nada cómodo. Está muy amontonado este tren. Buenos días, viajeros. Un caos los trenes de Bélgica. Estoy haciendo un transbordo para mi siguiente ciudad, pero vean, estaba llenísimo el tren, vamos todos apretados, no había un espacio, deja tú un asiento, no había un espacio. Y las señoras delante de mí hasta se empezaron a quitar la ropa porque hacía mucho calor. Estuvo muy chistoso. Espero que mi siguiente tren no esté tan lleno. Vean nomás. Viajeros, sean bienvenidos a Yper. Viajeros, he sobrevivido a esa odisea en tren. Por cierto, les quiero dar un consejo si quieren viajar por Bélgica en tren. Hay un pase de 10 boletos. Así llegan a la tequila y le digo, oiga, quiero el pase de 10 viajes. Cuesta como 76, 79 euros, no recuerdo exactamente. Pero son 10 viajes a cualquier parte dentro de Bélgica. Y puede salir muy a cuenta si andan viajando por el país. O si son varias personas, inclusive se pueden integrar. Es decir, si son 5 personas y quieren hacer un viaje ida y vuelta, por ejemplo, de Bruselas a Brujas, pues les cuenta y les sale en menos de 8 euros cada viaje. La verdad vale la pena. Pero bueno, bienvenidos a Yper. Este es un pueblito que no es tan turístico como Brujas o como Gante, pero me dieron ganas de visitarlo por varias razones. Reservé un bed and breakfast que está por acá, entonces está como a 3 cuadras de la estación de tren. A ver si hasta mi habitación y se los muestro. Este de aquí es mi bed and breakfast. A ver. Oigan, pues está muy padre el bed and breakfast. La dueña que te atiende, súper amable. Hay solamente como 4 cuartos. Es como quedarte en casa de alguien y la verdad súper amable. Me dijo, duerme hasta la hora que quieras. Aquí no hay horarios, no es como un hotel. Está súper bien ubicado. Está aquí en el centro. No hice prueba del colchón ni grabé mucho adentro porque está muy chiquito todo y me daba pena que me oyera saltando en su cama. Bueno, un poquito de historia, viajeros. Yper o Ypres era una ciudad muy importante en cuanto al encaje, tan importante como Brujas o como Gante. Pero en la Primera Guerra Mundial quedó casi totalmente destruida y la reconstruyeron. Pero lo interesante es que la gente de aquí ama mucho la historia, entonces la reconstruyeron tal cual era. Hagan de cuenta que no hubo guerra. Aún así, la historia de esta ciudad está muy ligada a la Primera Guerra Mundial. La mejor introducción a la historia de la Primera Guerra Mundial es el excelente museo In Flanders Fields, que con instalaciones multimedia revive este gris episodio de la historia. Miren, tenemos una pulsera, este es mi boleto, tipo la Magic Band de Disney, y también activa explicaciones. Bienvenidos. Wow, viajeros, la verdad el museo está súper bien, un poco gráfico, hay cosas muy duras, pero es una perfecta introducción a la historia de la Primera Guerra Mundial y sobre todo lo que sucedió aquí alrededor. Está padrísimo el museo y pueden estar aquí hasta 3 horas viendo todos los detalles. Es duro la verdad, pero la atmósfera y todo está increíble. Un dato curioso es que Winston Churchill quería mantener Yper tal cual quedó destruida por la guerra como un memorial de lo que había sucedido, pero los habitantes dijeron queremos regresar ahí donde vivíamos y la reconstruyeron tal cual. Miren, viajeros, esta es la ciudad de Yper después de la Primera Guerra Mundial, totalmente destruida. Y ahora, impresionante, ¿no? Miren, destruida, reconstruida, totalmente destruida, reconstruida. Wow, agréguenle 2 euros más a la entrada del museo y 231 escalones y pueden subir a la torre del ayuntamiento para que vean esta increíble vista. Es increíble cómo desde aquí puede verse una ciudad que hace 80 años estaba totalmente destruida.
Para conocer más, hay que remontarnos en la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, Bélgica, que se había declarado neutral, fue invadida por los alemanes para atacar Francia, provocando la entrada en el conflicto del Reino Unido y situando a Ypres justo en la frontera entre alemanes y franceses. El área alrededor de la ciudad fue llamada el Saliente de Ypres y aquí sucedieron 5 batallas importantes y muchas otras que han quedado en el olvido. Tours guiados por esta zona es la actividad más popular para quienes visitan Ypres. Yo me apunté en un tour de 4 horas con la empresa Flanders Battlefields Tours y nuestro guía Jack, un apasionado de la historia, nos dio muchísima información. En el tour se visitan sitios importantes durante la guerra y se conoce a fondo las condiciones tan precarias en que lucharon ambos ejércitos. Además, pudimos conocer el lugar donde se cree John McCree escribió el famoso poema In Flanders Fields. Se estima que durante la guerra se dispararon 4.7 millones de casquillos en el área. Aquí fue el primer lugar del mundo donde se usó gas como arma de guerra. Más de 90,000 soldados perdieron la vida en el Saliente de Ypres y su recuerdo se mantiene en los 150 cementerios militares del área. This is the headstone of Valentine. He was born on Valentine's Day. As you can see, he was only 15. When he was killed. We did research on Valentine. What we found out is shocking. Valentine only had 6 weeks of training. It's nothing. I know more headstones age 15. He's not the only one. El lugar que más me conmovió del recorrido fue el poco visitado cementerio alemán con sus cruces de piedra negra que contrastan con el blanco de los cementerios aliados. Este lugar fue visitado por Hitler y guarda una energía muy especial. So there's only one German military cemetery of the First World War in Ypres Salient, and that's here in Langemark. That means in this cemetery are buried more than 44,000 German soldiers. Se visitan también diversos memoriales de los países involucrados en la guerra como Nueva Zelanda y Canadá, además de uno de los cementerios militares más grandes del planeta. Este es el cementerio del Commonwealth más grande del mundo. Todo el cementerio está perfectamente diseñado, a excepción de esta parte. Aquí podemos ver que las tumbas están puestas de forma más arbitraria, y esto es porque esta parte es el cementerio original del campo de guerra. Hay 2 tumbas muy especiales también, y es que aquí están estas 2 tumbas que albergan a 3 soldados alemanes. ¿Y por qué hay soldados alemanes en un cementerio del Commonwealth? Me dice Jack, el guía, que es porque en la muerte todos somos iguales. Y como pueden ver, son distintas. Estas tienen la parte superior planita, cuando todas las demás son curvas. El cementerio guarda los cuerpos de 12,000 soldados, además de la memoria de casi 35,000 soldados perdidos. Desafortunadamente no se conocen de todos los nombres, pero es un lugar muy importante, sobre todo para los británicos. Terminamos el tour visitando unas antiguas trincheras reconstruidas. So here you have the typical zigzag pattern of a trench, and that's for safety. In theory, a soldier spent 4 days in a frontline trench. That doesn't seem a lot. It is. Aquí en este increíble lugar terminamos el tour de 4 horas. La verdad vale muchísimo la pena, ya que es un excelente guía, montones y montones de información.
Desafortunadamente no existe este tour en español porque para los hispanos la Primera Guerra Mundial no es algo que tengamos muy de cerca, pero si hablan inglés vale muchísimo la pena que lo hagan. Hay de varias duraciones, yo les recomiendo el más largo para que conozcan más y más y más y más. Es que la historia se vuelve como adictivo, uno conoce una cosa y luego conoces otra y quieres saber más y más y más y más y nomás no te das abasto. De verdad, qué interesante, qué fuerte también, y nada, si pueden hágalo, vale mucho la pena. Vámonos de regreso a la ciudad. Viajeros, estamos de regreso en Ypres y como les conté en la mañana, esta ciudad está reconstruida, es toda nueva, no tiene ni 80 años. Era muy vieja, pero pues en la Primera Guerra Mundial la destruyeron todita. Así hay unas fotos impresionantes. Ya todo está cerrado, tengo hambre, quiero comer antes de mostrarles otras cosas, así que voy a buscar dónde comer. Viajeros, aquí está mi comida, una ensalada con croquetas de camarón, justo aquí en la plaza. Y obviamente una cerveza local. ¡Ay, provechito! Para cerrar mi día voy camino hacia la Puerta Menil, que fue una puerta que se construyó después de la Primera Guerra Mundial para conmemorar a toda la gente que perdió la vida en esta guerra. Todos los días a las 8 de la noche hay una ceremonia para recordar a estas personas, solamente que para verla dicen que hay que llegar 1 hora 45 minutos antes. Entonces me compré unos chocolates para la espera. Estos son de una tienda que se llama Leónidas, que también está por toda Bélgica, y me la recomendaron. No es tan cara como las otras, estos cuestan 40 centavos cada pralín, pero no sé si están buenos. Y está aquí enfrente de nosotros la Puerta Menil. Ahí arriba dice: al ejército del Imperio Británico y aquellos que perecieron aquí de 1914 a 1918, hay aquellos que fallecieron y no conocemos su tumba. Me voy a dormir pensando en todas esas personas que entregaron su vida a una guerra que transformó el mundo en que vivimos más de lo que creemos. La tecnología avanza, pero parece que los seres humanos seguimos cometiendo los mismos errores, como si no aprendiéramos nada. Bien facilito en tren desde Ypres llego a Brujas. Resulta que en el altar tiene una escultura de Miguel Ángel. Así que si quieren comer rico y barato, les tengo un tip. Antes en esta zona había 30 molinos.